Ok, nos encontramos aquí en el estudio de Dopamina para entrevistar al caballero Leo Levy. ¿Cómo te sientes, Leo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, agradecido por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, vale, motivado, curioso por saber de qué se trata en la entrevista, pero motivado. Gracias por preguntar. Cuando dices motivado, ¿en qué término lo estás diciendo? Porque estoy próximo a entregar mi fase de demostración, próximo a graduarme, a convertirme en licenciado en comunicación social y a seguir adelante. Estoy bien motivado con eso. ¿Cómo te va con fase de demostración? No ha sido una experiencia para nada fácil, ha sido todo un proceso bastante largo de preproducción, producción del contenido, postproducción audiovisual, bastante sentimientos encontrados, pero es la etapa final, ¿no? Tenemos que darle con toda. Entonces ha sido un poco niveles de emociones también, sube y baja. No ha sido nada fácil este camino, pero tengo fe de que va a salir muy bien y como es la última etapa, la recta final, casi que llegando a lo último, a punto de entregarla, me siento más que preparado y listo para dar todo de mí en esta última etapa de mi carrera universitaria. Wow, me motivaste en muchos sentidos, a pesar que yo sigo con una crisis existencial en algunas partes, pero lo importante es que se vaya a lograr, a pesar que nos falta una semana de que podemos. ¿Cómo has avanzado con tu fase de demostración? Desde que empecé, aproximadamente en febrero, si no mal recuerdo, fue la fecha de inicio, fueron bastante ajetreadas estas últimas semanas, sobre todo. Al principio era más suave, tratando de adaptarme un poco a todos los cambios, haciendo el contenido estructurado. Sin embargo, poco a poco se ha hecho más fácil, a la vez un poco más retador, al ser perfeccionista con los detalles sobre todo, pero claro, el agobio mental no se va a quitar por ningún motivo, es algo que se entiende, pero que se ha ido llevando poco a poco. Siento que aunque al principio suele ser fácil y luego se colapsa, cuando vas llegando al final te das cuenta de todo el recorrido que pasaste y es sin duda lo más recomendable, llegar hasta el final. Ok, ahora, una de tu curiosidad de por qué habías venido para acá y por qué te quise invitar, es porque te quería preguntar algunas cositas de cómo fue la realización de tu cortometraje que lo presentaste en el Cinex de El Tolón. Porque, bueno, me imagino que no fue fácil, pero yo quiero saber desde tu punto de vista cómo es la trama de inicio a fin. Esa pregunta no estaba en el guión, pero bueno, la voy a responder, ¿no? Ya que es un poco personal, no te lo voy a negar. Eso vino a través de una experiencia mía totalmente personal hace 2 años, exactamente en abril, de hecho, del año antepasado, en un campamento audiovisual del que yo fui participante de ese campamento. Allí yo me enamoro de una muchacha, bueno, no enamorarse, pero sí que me gustó, ¿no? Como a todos en esta vida en algún momento. Y claro, yo allí no quería ser actor, yo quería ser el productor, el camarógrafo, el que editaba los videos, pero no, resulta que me pusieron como actor principal de ese videoclip que tenía que protagonizar. Fue de los mejores. Al siguiente año, cuando entro a mi materia de producción de cine 2, resulta que a mi gente de mi universidad le encantó tanto mi historia que dijeron, vamos a recrearla. Y yo, cónchale, pero ¿por qué? Si es algo personal, la chama me rompió el corazón. El profesor viene y dice, mejor aún, con eso tienen por lo menos la mitad de la nota asegurada. Y yo, coño. Bueno, vamos a darle. Y entonces, cuando hacemos el cortometraje, revivimos todos los recuerdos que estaban allí, me acordé de ciertas cosas, lo hicimos al pie de la letra, obviamente con otros protagonistas, mismo proceso de producción, aprendimos a hacer un guión con cada uno de los participantes, haciendo cada uno de su parte. También tuve que obviamente actuar mi mismo papel como Leonel Levy, siendo parte de la staff de producción audiovisual de ese campamento, interpretando al mismo Marc Anthony, pero sobre todo reconectándome con esa chica que al final no me dejó el corazón muy bonito que se diga, hecho un poquito pedazos, pero al final la experiencia se aprende, al punto que cuando lo llevamos a la gran pantalla grande, una que otra lágrima salió derramada por tantos sentimientos encontrados, por todo el proceso que llevó de trabajo, semanas de agobio, de lágrimas, de sudor, sufrimiento, pero que al final diésemos con la máxima nota y que fue de los cortometrajes que más gustaron, fue bastante satisfactorio y sin duda alguna sentimiento más grande que ese, más que la ruptura que realmente viví, es algo simplemente incomparable, 100% recomendable una experiencia como esa. Tu cortometraje se llama Ecos del Amor, entre un aproximado, Casi, se llama El eco de tu adiós. El eco de tu adiós. ¿Por qué quisieron poner ese título? Yo la verdad no lo quise poner, lo pusieron los otros miembros de mi equipo en base
a cómo, a lo que quedó después de ese último adiós que le di en ese momento a esa persona especial, ¿no? Entonces cuando ya lo último que queda, la palabra al final, es el eco, al decir adiós, 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 como el eco. Tipo, va bajando hasta que no se Hasta escuche que ya nada. No se escucha más nada, hasta que se escuchó ese último adiós. ¿Sí o no, mi gente? Graben eso, ¿oyeron? Wow. Me encanta de verdad que hayan usado una experiencia tuya muy personal. Literalmente. Y bueno, en algunos términos me sentí un poquito identificado por el rompimiento en algunas circunstancias, pero de verdad que una de las preguntas que yo te quise hacer es que, ¿cómo fue el valor al ver tu producción en el gran cine? Que tú dijiste que, ok, salieron algunas lágrimas, ok, pero más que nada, ¿cómo te sentiste a que tuvieran que volver a usar tu historia? ¿Te sentiste desmotivado o cómo? Al principio no me sentí nada bien, me sentí todo lo contrario de hecho, porque me acuerdo que fue un secreto que le conté a muy poquita gente. Entre esas estaba entre el grupito. Pero bueno, resulta que salió a la luz, les encantó tanto que quisieron recrear la historia. Por lo que no, al principio no lo niego, no me sentí nada bien, y mucho menos después de que yo ya había quitado esa relación con esa persona en la vida real, el pasado pisado, como bien dicen por ahí, ¿verdad? Sin embargo, aunque poco a poco fui adaptándome y tampoco me quedaba otra opción más que hacer el cortometraje en base a esa historia, en toda contra de mi voluntad, poco a poco me fui adaptando con la mentalidad de que es por la nota, para sacarlo mejor, para aprender y sobre todo para disfrutarse ese proceso, hizo que esa sensación de que al principio no me gustó para nada, poco a poco fuese amando el proceso de lo que era wow. Entonces así es como se vive una verdadera producción audiovisual. ¿Cómo tú podías tener tu propia definición de la producción audiovisual y cortometraje? Bien, para empezar, un cortometraje es una de las tantas maravillas que hay dentro del mundo de la producción audiovisual. Evidentemente, no es lo mismo saberlo, ver cortometrajes en algunas pantallas, videos en YouTube, a tú hacer tu propio cortometraje o cualquier producción. Te llegas a dar cuenta de lo complejo que es armar un equipo que se ponga de acuerdo contigo, hacer un guión bien coordinado, volverlo a hacer en el caso de algunos errores, cuestiones de programación, tantas cosas que uno se da cuenta como que wow, y solamente es la preproducción. Cuando hablamos del proceso de grabación, escenografía, efectos de luz, efectos ambientales, todo tipo de cosas, dicen wow, realmente esto es lo difícil, pero no, viene la postproducción, la edición de ese mismo material audiovisual. Eso es donde tú realmente ves todo el proceso, que es donde te enamoras y dices, wow, de verdad que lo que es el nivel audiovisual de hoy en día lo es en prácticamente todo, incluyendo en esta misma entrevista, con buena cámara, con micrófono, con luces, todo esto forma parte del maravilloso mundo audiovisual que como comunicadores estamos obligados a desempeñar. Ok, wow, es bastante. Y a pesar que yo viví esa experiencia bien pareja, y no se la desea más nadie, pero digamos que una de las cosas que también te quisiera preguntar es, ¿cómo te sentiste con tu equipo? Cónchale, de verdad que bastante bien, porque tuvimos la suerte de que el profesor en aquel momento, saludos Manzanares, nos dio la libertad de escoger a nuestro propio equipo. No nos dijo como que, mire, sepárense para que cada uno haga lo suyo. No, aquí nosotros escogimos libremente, al libre albedrío, con quién trabajar. Y yo me puse con mi grupo de amigos más cercanos en aquel momento y que aún siguen siendo, por la gloria de Dios. Y cónchale, fue bastante bonito. No lo niego que hubo varias veces donde nos queríamos caer a ustedes saben qué, pero también hubo muchos buenos momentos, bastante sentimentales. En general, yo diría que fue un 80-20% lo bueno que lo malo como trabajo en equipo. Sin duda, aún hoy, en día de hoy, agradecido por ese grupo que me tocó como compañeros universitarios. ¿Cómo definirían el tipo de capas que utilizaron en la producción de la edición? Wow, en proceso de edición, híjole, yo no sé cómo responder qué nos costó más porque todo fue bastante extenso, pero si hablamos de la postproducción, el tema de la edición, tuvimos que dividirnos entre todos. Allí todo el mundo hizo un poquito de todo. Mira, pero yo no sé editar. Bueno, mijo, aprenda. Busquen tutoriales en YouTube cómo editar en la programa más fácil que tengas, CapCut Pro, gratis, como sea, pero hágalo.
que necesitamos ayuda para todos, porque eso se entrega la semana que viene y uno sí al borde del colapso. Entonces cada quien aprendió haciendo poco a poco. Evidentemente, habían algunos que sabían más que otros. Yo incluso tengo que decir que manejo bastante lo que es CapCut, pero en celular. Me tocó hacerlo en la computadora, que aunque muchos dirán, pero es lo mismo. No, no es para nada lo mismo, porque No lo hay es. muchos mecanismos bastante diferentes en su procedimiento. Aún así, cada quien tuvo que aprender, tal vez un poco obligados, pero al final somos un equipo. Cada quien tuvo que aportar una parte en la edición, para mientras algunos editaban el sonido, otros la música, otros son los efectos ambientales. Cada quien hizo un poquito de todo, para al final, cuando se juntó todo ese material, quedase ese cortometraje llamado El eco de tu adiós. Para tu punto de vista, ¿cómo los cortometrajes pueden ayudar a la formación del estudiante de comunicación social en la mención audiovisual en un futuro? Totalmente, pueden ayudarlo, pero al 100%. Es más, yo diría que es una de las cosas que prácticamente obligatorias tendrán que imponer como una materia. Bueno, no materia, pero sí como asignación dentro de una de las mismas. Porque ahí es donde uno realmente aprende a no hacer simplemente un tráiler o una escena de película, o que, mira, ve un cortometraje y de lo que viste hace un resumen. No, tienes que hacer un cortometraje. Es bastante fino, de verdad, porque es donde tú realmente te enamoras del proceso del trabajo. Puede que te salga horrible ese cortometraje, pero al final somos humanos y de los errores es que se aprende. Por lo tanto, yo como comunicador social de la rama audiovisual, de verdad que siento que es una de las experiencias que sí o sí tienes que vivir como estudiante para aprenderlo en el mundo profesional. De verdad que es algo que les recomiendo en todas las escuelas, y no únicamente de comunicación, sino todas aquellas que tengan que ver con el arte, justamente de la misma producción audiovisual. Ahora, una última pregunta, y es muchas las que se preguntan, ¿para cuándo es la secuela? Ay, papá. ¿En la vida real o en el cortometraje? Más que nada en el cortometraje, un final extenso, o un final más cruel para la muchacha, un final feliz para ti. Cónchale, un final más cruel para la muchacha, y creo que también sería lo mismo que un final feliz para mí, ¿no? Pero bueno, yo diría que si bien ahorita no está en los planes y ya a nivel de materia universitaria eso finalizó, yo realmente no me veo en una posibilidad de cerrar una secuela. Si me dicen para en algún momento, Leonel, nos encantó tanto tu cortometraje que queremos que otra vez seas Marc Anthony o interprétate tú mismo para la secuela, sea como sea, misma muchacha, misma protagonista, mismo grupo de amigos o totalmente diferente, yo no me cierro la posibilidad de que haya una secuela. Invóquenme. Wow, muchísimas gracias. Para nada, gracias a ti. Listo. Corte.